Muy bien. Les damos la cordial bienvenida al 17º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2025. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y hoy tenemos el gusto que nos acompaña la candidata doctora Juliana Bedoya Guzmán, del Grupo de Ecología y Conservación de Islas ACE, y nos dará una conferencia muy interesante que es sobre la conservación de especies de aves marinas y sus sitios de anidación. En este momento, la doctora Kathleen Babb hará la presentación de la doctora Juliana. Adelante, Kathleen. Buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy tendremos la plática de la doctora Juliana Rocío Bedoya Guzmán. Ella es bióloga marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Perdón. Cursó la maestría en oceanografía costera ahí mismo y es candidata a doctor por la Universidad de Liebig en Alemania. Desde hace más de 15 años comenzó a trabajar en el Grupo de Ecología y Conservación de Islas, asociación civil, que recientemente recibió un reconocimiento de las Naciones Unidas por su gran labor de conservación. Ella es hoy en día la directora del proyecto de aves marinas, cuyo objetivo es la conservación de las aves marinas mediante diferentes proyectos y sistemas de atracción social, el monitoreo, investigación y el aprendizaje. Ha colaborado con muy diversos programas nacionales e internacionales de conservación de aves marinas y ha estado involucrado en distintos proyectos de restauración de islas en Baja California y en el Caribe mexicano. También ha tenido proyectos de remoción de roedores invasores para beneficio de las colonias de aves marinas. Ha participado en muy diversas conferencias nacionales e internacionales. Tiene diversos artículos científicos relacionados con la biología reproductiva, la ecología, la genética y parasitología. En el 2023 fue galardonada con el Award Whitley por sus contribuciones a la conservación de las aves marinas en el Pacífico mexicano. Y hoy nos platicará sobre sus trabajos en relación a lo que ha estado haciendo relacionada con el manejo del hábitat y conservación de este recurso tan valioso que son las aves marinas, sobre todo en Baja California. Bienvenida y gracias de antemano. Cedemos la palabra. Sí, muchísimas gracias también por la invitación a ustedes y gracias a todos por su asistencia. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bueno, ahí, por favor. Creo que ahí ya la están viendo completa, ¿verdad? Se ve, pero todavía no se ve completo. Ok, de acuerdo. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y pues bueno, yo les voy a compartir parte pues del trabajo que hemos llevado a cabo ya desde hace más de 15 años en el Grupo de Ecología y Conservación de Islas. Hay muchas cosas que compartir, no las puse todas. Traté de contar una historia, así que pues bueno, para empezar, pues quiero comentarles pues que las aves marinas son organismos muy diversos. Las encontramos de especies tan pequeñas como los petreles, que son de 20 centímetros apenas de longitud, hasta albatros que pueden llegar a medir 3.5 metros de envergadura. Entonces son bastante diversas, pero también muy importantes. Y pues bueno, lo que las caracteriza o las que las hace únicas es que tienen una conexión muy fuerte con el mar. Dependen prácticamente de su sobrevivencia, de este ambiente. Prácticamente pasan toda su vida en el mar, un 90% de su vida están ahí. Y regresan a tierra solamente a anidar, principalmente a sitios que ellas consideran que son seguros, libres de especies exóticas invasoras o otras amenazas que pues las pueden afectar gravemente. Y pues bueno, también son súper importantes tanto para el ecosistema
porque tienen distintos roles, como el que transportan nutrientes entre los ambientes marinos y terrestres, y que son fertilizadores naturales con su guano o con los residuos que ellos dejan cuando están durante la anidación y bueno, durante todo el año. Fertilizan las zonas que están a sus alrededores y eso permite que haya una mayor productividad. Además, también son reguladores naturales de las presas que ellas consumen y son excelentes indicadores de la salud del océano. Suelen acumular pues contaminantes en su cuerpo, en sus huevos o los mismos pollos. Entonces, al hacer análisis de ellas, nos podemos dar cuenta qué tan contaminado está el ambiente en el cual ellas se distribuyen. Y pues también al hacer estudios de su biología reproductiva, de su ecología trófica, de su distribución, nos podemos dar cuenta si están ocurriendo cambios en el océano, si las condiciones en, en el mar son idóneas o no para ellas. Y bueno, no solamente a nivel ecológico son muy importantes, sino también a nivel cultural y económico, pues hay una industria bastante grande del turismo basado en aves marinas, principalmente en aves pelágicas, que muchas veces es difícil de verlas y que son muy preciadas para aquellos que gustan de esta actividad. Y pues actualmente todavía hay unas culturas que están muy apegadas a las aves marinas, que para ellas que para estas culturas las aves marinas representan algo muy importante, o sea, su uso, por ejemplo, de las plumas, o de hecho hay algunos lugares en Europa que todavía hay colecta de huevos o de adultos, o sea, ya está una cuota, ¿no?, de colecta de algunas especies. Y pues, pero pues bueno, las aves marinas, al igual que muchos vertebrados y que muchas especies en el mundo, enfrentan muchas amenazas. Entre sus principales de ellas están tanto en el mar como en la tierra. En el mar, pues están muy afectadas por lo que son la pesquería, tanto por la sobrepesca, que pues se compite, ¿no?, por el recurso trófico, como también porque pueden caer dentro de las artes de pesca, o se pueden caer en las redes o pueden quedar anzueladas. Así que pues la pesca incidental es un problema fuerte, principalmente, por ejemplo, para los salvados. Y en lo que son sus sitios de anidación, los depredadores invasores, principalmente los gatos, las ratas, son la amenaza principal que pues desafortunadamente ha llegado a extinguir especies o que ha extirpado colonias de manera local. Entre otras amenazas de las aves marinas encontramos el cambio climático, pues ya sea por cambio en la distribución de sus presas o por un aumento en la cantidad de tormentas, de que ya no sean seguros sus sitios de anidación. Y también otras como esta colecta directa de los huevos de los adultos, pollos, la contaminación química, las enfermedades como tipo la influenza aviar que ha estado pues muy recurrente en estos últimos años. Y hay algunas emergentes que, pues bueno, los plásticos ya tienen un tiempo, pero ya están causando muchos estragos a las aves marinas, las luces de la ciudad, los parques eólicos que se están desarrollando para utilizar pues energía más verde, y pues también hay una pérdida de hábitat reproductivo debido a todo el desarrollo de las urbes, ¿no? Y pues desafortunadamente todas estas amenazas han causado que las aves marinas pues estén en una categoría de riesgo que de acuerdo a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y de su lista roja, pues categoriza a las especies en distintas categorías, ¿no? En que si está posiblemente extinto, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado o de preocupación menor. Entonces, desafortunadamente, el 42% de las aves marinas del mundo están dentro de alguna categoría de preocupación, desde casi amenazado hasta posiblemente extinto. Y bueno, pues en particular México es un país súper importante para las aves marinas porque a nivel mundial nosotros tenemos el segundo lugar en número de especies de aves marinas que anidan exclusivamente en México. Estas son pues 9 especies, ya les hablaré yo de algunas, y en número de especies tenemos el tercer lugar con 126 de las reconocidas y un poquito abajo pues de Nueva Zelanda, de Estados Unidos que tienen los primeros lugares.
Y pues bueno, de estas especies únicas, no solamente pues anidan exclusivamente en México, sino que eligieron unas islas muy en particular para anidar. Por ejemplo, Guadalupe. Guadalupe tiene la población mundial de dos petreles que exclusivamente anidan ahí, el paíño de Tausen y el paíño de Ainley, y el 99% de la población de un mérvulo, que es el mérvulo de Guadalupe. Asimismo, también Isla Natividad es un sitio súper importante porque tiene el 95% de la población mundial reproductora de la pardela mexicana. Y lo mismo el archipiélago de Revillagigedo, que igual también tiene el 100% de la población reproductora a nivel mundial de la pardela de Islas Revillagigedo. Y pues bueno, ¿cómo están las aves marinas en México? También digamos que el panorama no es tan desolador, digamos, como a nivel mundial, pero aún el porcentaje es alto, o sea, el 24% está incluido en una de estas categorías de preocupación en la lista roja. Y si vemos nuestra NOM 059, que protege, pues es la norma que protege a las especies, es el 19% está incluido en esta norma. Y lo que hay que destacar es que en México, pues tenemos una especie que es el paíño de o petrel de Isla Guadalupe, que está considerado como posiblemente extinto o extinto en vida silvestre, y la pardela de Islas Revillagigedo, que en México la consideramos como en peligro de extinción o como críticamente amenazada a nivel mundial porque quedan menos de 100 parejas reproductoras. Y pues bueno, ¿qué hemos hecho en México para pues, tratar de revertir esta situación? Pues nosotros no trabajamos solos, nosotros somos una asociación civil que hemos colaborado ya por 25, ya casi 27 años con muchas de las organizaciones federales, agencias federales en México, muy de la mano de CONAM siempre, y también con otras organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, universidades, cooperativas pesqueras, comunidades locales y pues una red muy, muy grande de donadores nacionales e internacionales. Entonces, todo este trabajo que yo les voy a presentar, pues es fruto de toda esa red de colaboración que hemos hecho a lo largo de todos estos años y pues bueno, que continuamos haciendo. Pues gracias a toda esta colaboración nosotros pudimos comenzar con un programa de restauración de aves marinas que oficialmente, ya que empezamos a aplicar así técnicas directas con las aves marinas fue en el 2008, pero ya desde el 2003 ya estábamos trabajando pues en Guadalupe con los albatros. Pero bueno, nosotros en los últimos 15 años, pues no, un poquito más de 15 años, nos hemos enfocado más en dos áreas geográficas. Hemos trabajado en gran parte de México con 31 especies y en 25 grupos de islas, tanto en el Pacífico como en el Golfo, Pacífico tropical y hasta una acá en el Golfo de México. Pero digamos que nuestros datos de más largo plazo los tenemos para islas en el Pacífico de la península de Baja California y para el archipiélago de Revillagigedo, que yo en esta plática me voy a enfocar principalmente a las islas del Pacífico de la península de Baja California y ahí que hemos estado haciendo y que ha mejorado. Pues sí. No, continúa, Liliana. Perdón. Ok. Bueno, entonces nuestro programa de restauración, pues como ya el director general de GESI les platicó en el seminario anterior, pues GESI en un inicio se enfocó mucho a la restauración de los sitios de anidación de las aves marinas y pues el ecosistema insular en general. Eso es creo que de lo principal que se debe de hacer. Y ya una vez que este hábitat es un lugar seguro, muchas veces las aves regresan de manera natural, pero muchas veces no, porque digamos que aún se les necesita como que decir que el lugar ya es seguro, así que se aplican otras técnicas, unas técnicas de restauración activa, de las cuales también ahorita les voy a explicar un poquito más, que pueden ser técnicas de atracción social o de translocación, que ya es actuar, ¿no? De manera activa para restablecer esas colonias que fueron afectadas en su momento por alguna amenaza. Y bueno, para poder seguir pues esa mejora, precisamente establecimos
programa de monitoreo sistemático y también pues tenemos algunas investigaciones que varios de nosotros pues hemos tratado en nuestros estudios de doctorado. Y algo muy importante también que empezamos a hacer es en colaboración muy estrecha con el gobierno y con las comunidades locales en implementar medidas de bioseguridad insular, y esto es para mantener libres de especies exóticas invasoras las islas en las cuales ya están pues libres de esta amenaza. Y también tenemos un proyecto de aprendizaje ambiental con las comunidades en el que hacemos muchas actividades con niños, familias, adultos, para que ellos se sientan orgullosos, ¿no?, de ser parte de estos ecosistemas llenos de aves marinas. Pero bueno, en particular en esta plática yo les voy a platicar de estas técnicas de restauración activa y del monitoreo que estamos haciendo. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la recuperación de las aves marinas en las islas del Pacífico de la península de Baja California. Me voy a enfocar en esta parte, en estos 9 grupos de islas, desde las Islas Coronado, que están enfrente de Tijuana, hasta las Islas San Roque y Asunción, que están al sur en Bahía Asunción. Y bueno, todas son islas muy diversas, algunas son muy pequeñas, San Roque y Asunción son las más pequeñas de todas. Isla Natividad tiene una comunidad permanente de personas, de alrededor de 300 personas viviendo ahí. Guadalupe también tiene un campo pesquero de igual alrededor de 100 personas, y todas las otras islas no están habitadas de manera permanente, son más bien como campos temporales o donde se van a refugiar los pescadores, pero prácticamente están, pues digamos, inhabitadas, ¿no? Pues hace más de 20 años en estas islas, ¿qué es lo que pasaba antes de que comenzáramos, ¿no?, con este programa? Pues había mamíferos exóticos invasores, había disturbio humano, o sea, había colecta de huevos o había un disturbio directo sobre las colonias, no había una protección legal sobre estas islas, y pues las poblaciones iban en decremento o algunas colonias habían desaparecido. En la última actualización como tal, pues se hizo en el 1999-2003, que es con base a este trabajo que yo voy a hacer algunas comparaciones para que vean cómo estaba antes y ahora cómo se encuentran las colonias de nidación. Y en ese entonces había 18 especies, había pues una diversidad importante de aves marinas con más de 2.4 millones de aves anidantes, o sea, también había una cantidad grande. Pero no había acciones de conservación consistentes ni tampoco un programa de monitoreo que permitiese pues ver cómo se estaban comportando las poblaciones. Para que se den una idea, pues hace más de 20 años en todas las islas de las cuales estamos ahorita platicando, había mamíferos exóticos invasores presentes. Principalmente el que pues más daño causó fue el gato. Pues la gente por alguna razón metió gatos, se volvieron ferales y estos causaron mucho daño. Hubo pues la extirpación de varias de las colonias, o sea, la desaparición local de las colonias, y en Guadalupe causó la extinción de varias especies, bueno, la extinción del, por ejemplo, el paíño de Guadalupe y también de algunas especies de aves terrestres. Pues bueno, y no solo el gato, había muchas otras, como pueden ver, ¿no? Pero, y ahora, ¿cómo ha cambiado el panorama? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué cambios ha habido en los últimos años? Pues ahora todas las islas son áreas naturales protegidas. San Roque, Asunción, Natividad son parte de la reserva de la biosfera El Vizcaíno. Esa reserva sí está establecida como de los años 80. Luego, en el 2005 se estableció la reserva de la biosfera Isla Guadalupe, y en el 2016, de manera más reciente, se decretó la reserva de la biosfera Islas del Pacífico. Así que ya tenemos una protección legal de las islas, y eso es un avance así fabuloso. Tenemos un marco legal, o sea, a nivel mundial ya hay una estrategia nacional para el manejo y control, erradicación de especies exóticas invasoras. Y también tenemos una estrategia nacional de islas, de cuáles son esas prioridades a atender para poder proteger a estos ecosistemas tan importantes. Y se redujeron esas amenazas tan grandes, haciendo pues la erradicación de estos mamíferos invasores y también un manejo de hábitat. En la actualidad, pues muchos de estos, o prácticamente casi todos, se removieron o está en proceso de
su remoción. Aquí, digamos que ya los únicos que quedan pendientes es por ahí una población muy pequeña de ratón en Coronado, que está un poco incierto si ahí sigue o no sigue. La erradicación de gato en Guadalupe está en marcha. Hay también ratón casero en Guadalupe, que eso va a ser un reto enorme, pero aún digamos que no es una amenaza así tan grande para las aves marinas. Y en Natividad hay una ardilla antílope, ¿no? Que al parecer no causa gran estrago a las aves marinas, pero bueno, seguimos evaluando eso. Entonces, ahora ya y prácticamente las islas son un lugar seguro. En Guadalupe, por el hecho de que es una isla muy grande, pues lo que hicimos para tratar de proteger, digamos, por partes, vamos a decir, las principales colonias de anidación de aves marinas, colocamos un cerco de exclusión para que el gato feral no pudiese entrar a esa zona de la isla. Este cerco pues fue establecido en 2014 y años después comenzamos con la erradicación del gato, que ahorita aún continúa. Y pues bueno, eso nos permitió tener una parte importante de como unas 60 hectáreas libres de gato feral, y en el que las aves marinas pues pueden anidar de manera segura. También, pues ahora comenzamos a aplicar estas técnicas de restauración activa, o sea, activamente comenzamos a traer nuevas aves o más aves a estas islas, y estas técnicas son técnicas de atracción social, las cuales consisten en utilizar señales visuales, como son estos señuelos falsos o aves falsas, señales auditivas, que son con sistemas de sonido en los cuales uno pues lo que hace es con una bocina reproducir los cantos y los llamados de cortejo de la especie en la que uno esté que esté trabajando. Y también pueden ser olfativos, esos no los hemos usado nosotros, pero principalmente visuales y auditivos. Y pues esos más que nada es para especies de superficie, los visuales, y para los que anidan bajo tierra, también usamos unas madrigueras artificiales, principalmente para darles un hábitat eh, extra de lo que ya tienen en las islas, porque muchas veces hay mucha competencia o el hábitat está degradado, y que también a nosotros nos permite pues tener un acceso mucho más fácil a las aves y no causar ningún daño, ¿no? a sus madrigueras. Y pues bueno, ahora ya después como de todo esto que nosotros hemos hecho en estos 9 grupos de islas, pues cómo ha sido esa recuperación de estas aves marinas. Nosotros hicimos un recuento histórico, así desde los 1900, y en el último registro sistemático, de cuántas colonias habían sido extirpadas de manera pues local. Y de manera histórica encontramos que en este nuevo 9 grupo de islas, 31 colonias fueron extirpadas de 10 especies. El grupo que más fue afectado por esto fueron los álcidos, las aljuelas y los mérvulos. Y, pero luego, pues ya haciendo un recuento después de todas estas acciones de conservación, cómo están ahora con relación al número de colonias extirpadas. Actualmente solo tenemos 4 colonias extirpadas, una de un paíño, una de una pardela, una de un charrán y una de un cormorán. Así que 27 colonias recolonizaron de esas que fueron extirpadas, y la verdad es que al hacer este recuento eso pues da mucha motivación, y te da ese, digamos, sentido, ¿no? Para continuar con tu trabajo. Luego también pues seguimos viendo cómo era esta recuperación ahora por número de colonias de anidación. De acuerdo al trabajo, digamos, base que tenemos de hace más de 20 años, pues en ese entonces, entre el 1999 a 2003, había 96 colonias de todo este grupo de aves marinas en todas estas islas, y pues bueno, se ve pues que son bastantes, ¿no? Pero en la actualidad nosotros ya hemos registrado hasta 129 colonias. O sea, de aquellos grupos que tenían la mayor cantidad pues, de colonias en ese entonces, y también las más afectadas por todas estas amenazas, que son los álcidos, pues su número de colonias aumentó hasta más de 10,
al igual que los cormoranes y que también algunos paíños. Y en cuanto a riqueza de especies, hace más de 20 años, ya les había comentado yo en la introducción, había en esta región 18 especies, entre ellas cormoranes, pelícanos, gaviotas, albatros, varios mérvulos, una alcuela, la pardela mexicana. Son 6 especies de paíños, que parecía que todos son iguales, pero cada uno es una especie distinta. Y actualmente nosotros hemos registrado 24 especies. Han llegado 3 especies de bobos a anidar a estas islas. Las 2 especies de charranes que estaban extirpadas también regresaron a anidar y ahora están también anidando en otras islas que no habían sido registradas, al igual que otra especie de charrán que no había sido registrado nunca en las islas del Pacífico de California. ¿Cuál es de estas islas como la más importante en cuanto al número de especies? Definitivamente es San Benito. San Benito hace 20 años y actualmente sigue siendo la isla que tiene más especies, afortunadamente en San Benito, que es el paraíso para las especies de mérvulos, de aljuelas, de petreles. Nunca entró un gato, o sea, nunca, entonces eso ayudó mucho a que no hubiese una extirpación como en las otras islas. Coronado también es una de las islas principales y las que han tenido una recuperación muy importante en cuanto a riqueza de especies han sido San Jerónimo. Bueno, San Jerónimo antes solamente encontrábamos 4, ahora encontramos hasta 11, y muchas de ellas son nuevos registros. Y San Roque. En San Roque también había solamente 4 y ahora tenemos hasta 9 especies. Y bueno, estos son todos estos nuevos registros de los cuales les hablo, desde cormoranes, pelícanos, bobos. Y aquí lo interesante es precisamente la llegada de estas nuevas especies de bobos, que son principalmente especies de aguas tropicales y que ya poco a poco han estado expandiendo su distribución reproductora. El bobo patas azules, nosotros lo registramos por primera vez en Isla San Jerónimo, después en Isla Asunción y ahora colegas de las islas del Canal de California, allá no sé, alrededor, ¿qué será? Bueno, un poco más arriba de Ventura, California. Ellos registraron otra colonia de bobo de patas azules, así que esta especie pues se está expandiendo en la corriente de California. Y pues bueno, eso fue en cuanto a cantidad de aves, cantidad de riqueza de especies, pero ha habido algún cambio en cuanto al número de individuos que se reproducen en esta isla. Sí hemos visto un cambio en algunas, pues bueno, aquí San Benito, pues ahora sí que destaca de todas, porque San Benito es una isla en la que anidan millones, o sea, millones de aves. Hace 20 años se calculaban unos 2.5 millones. Nosotros estamos estimando alrededor de más de 3 millones actualmente. Y pues las que le siguen son San Jerónimo y Natividad, que también son islas que son súper importantes. Natividad para la pardela mexicana, que igual anida bajo tierra, y San Jerónimo para la alquita oscura, que también es una especie que anida en madrigueras subterráneas. Así que, pues bueno, como San Benito opaca a todas aquellas que tienen menos de 200,000 parejas, pues les quiero mostrar aquí también un ejemplo, por ejemplo, de Asunción, que es una isla que en su entonces, hace 20 años, si tú ibas a la isla parecía que era una roca, pues con unos cuantos cormoranes, o sea, contaban cientos, ¿no? De individuos y nada más. Y de allí no había, todas las otras colonias habían sido extirpadas y actualmente puedes ver tú colonias inmensas, así de miles de cormoranes y también de cientos de pelícanos y de alcuelas que uno, bueno, uno no las puede observar de manera fácil, pero te puedes dar cuenta por todos los recovecos que hay en el suelo. Y pues precisamente les quiero contar pues la historia de una de las especies que fue bastante impactada por
la introducción de especies exóticas invasoras a las islas del Pacífico, que es la alquita oscura. Esta, como les decía, pues anida bajo tierra y que pues en los 1900, cuando se introdujeron los gatos, causaron muchos estragos. Entonces todas estas islas de Coronado, Todos Santos, San Martín, Guadalupe, Natividad, San Roque y Asunción, bueno, Guadalupe en la isla principal, desaparecieron y solamente quedaron sus colonias principales de cientos de miles de individuos, que fue San Jerónimo y San Benito, y bueno, afortunadamente en San Benito nunca entró un gato. Y ya cuando hicimos la remoción de esta amenaza, pues empezamos a ver que esta ave regresaba. Por los primeros registros que tenemos es de 1999, que ya alguien más la reportó como anidante en Isla San Martín. Enseguida, nosotros cuando comenzamos nuestro monitoreo en San Roque y Asunción, pues sabíamos por los registros del último monitoreo sistemático a nivel regional que no estaba en las islas y nosotros la encontramos en ese año que visitamos las islas. Y pues en las otras islas no regresaban, así que pues hicimos o aplicamos estas técnicas de restauración activa y pusimos distintas madrigueras, unas de varias cámaras, otras de una cámara individual con estos sistemas de sonido. Y pues la verdad que en algunas islas fue muy rápida la ocupación de estas madrigueras y en muchas de ellas pues pudimos registrar, ¿no? El éxito reproductivo de estas especies. Así que pues fue en el 2014 que en Todos Santos, dentro de estos sistemas, de estas madrigueras artificiales, fue donde nosotros observamos a la hijuela. En Natividad y en Coronado pasó algo similar. También en los sistemas de atracción social fue donde la registramos. Y muy recientemente, en el 2023, en la isla principal de Guadalupe, registramos una pareja de aljuela. O sea, esto no quiere decir que todas las colonias estén en súper excelentes condiciones ya, ¿no? Pero ya sabemos que la aljuela ya identificó, ¿no? Ese lugar como un lugar seguro y esperamos, pues, en los siguientes años, eh, pues, registrar que están regresando más parejas. Y, pues, bueno, a nivel ya de tamaño poblacional, definitivamente San Jerónimo y San Benito siguen siendo sus colonias principales para esta especie, pero San Roque y Asunción ya son ahora también colonias muy importantes para la quita oscura. Y bueno, después de pues bastantes años, más de 15 años, también nosotros hemos estado colectando pues datos del número de parejas reproductoras que nos indiquen pues si están aumentando o si están disminuyendo. Pues precisamente en la tesis de doctorado de mi director general, él se dio a la tarea de manera, digamos, estadística, pues definir si sí están creciendo o no, digamos, con los datos de monitoreo que nosotros tenemos a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, aquí el pelícano pareciera que pues está aumentando, pero pues a ciencia cierta no lo sabíamos. O que el cormorán de Brandt aquí pareciera como que está disminuyendo, ¿no? A pesar de que pues no tenga amenazas. Y pues queríamos estar pues seguros que efectivamente eso estaba sucediendo. Así que lo que hicimos fue calcular su tasa de crecimiento o su lambda, que así como en resumen, es que esta lambda, si es mayor de 1, prácticamente indica que hay un crecimiento y un valor menor a 1 indica que hay un decremento. Pero bueno, todo eso pues se hace con todo una metodología que si están interesados, pues también los invito a leer el artículo de mi director, que es Méndez Sánchez, y que se publicó en el PLOS ONE en el 2022. Pues aquí en esta tabla, pues están, digamos que todas las especies que tuvieron algún decremento o incremento en alguna de las islas que nosotros hicimos el monitoreo. Aquí hay que destacar al pelícano café, el cual pues tiene un aumento en prácticamente en la gran mayoría de sus colonias, excepto en San Roque, que marca un decremento, y de la aljuela oscura, como pues ya les estuve platicando. Aquí también se ve reflejada que sus tendencias poblacionales son positivas en muchas de estas islas, pero en cambio el cormorán de Brand, del cual veíamos la gráfica anterior,
pues sí está efectivamente disminuyendo en Asunción, en San Benito y en San Roque, que bueno, son precisamente esas especies en decremento en las cuales tenemos que poner más atención. Hay algunas otras, bueno, aquí está el resto de las especies, que quiero que pongan atención en las del mérgulo de Guadalupe y del albatros de Laizán, que igual también, gracias pues a esas acciones de manejo que hemos tenido de manera reciente, pues tienen una población al alza, tanto en la isla principal, que es donde teníamos pues la amenaza del gato, y también en sus islotes que están libres de especies invasoras. Pero bueno, todas estos que les menciono no son todas las especies, son solo aquellas en las cuales encontramos un cambio significativo de manera estadística. Hay otras que debido a la alta variación de los datos, pues no nos fue posible definir si estaban creciendo o si estaban decreciendo. O sea, eso nos dice que todavía necesitamos más tiempo, más datos, como siempre, pues para definir qué es lo que está pasando con ellas. Y de manera regional, pues ya juntando todas las islas, todos los años, obtuvimos que estas especies, estas 7 especies, tienen una tendencia positiva. El pelícano café, los dos petreles, el de Enli y el cenizo, 2 mérgulos, el mérgulo de Craveri y el mérgulo de Guadalupe, el charrán elegante y el albatros de Laizán. Y pues bueno, de todo esto que les comento, nosotros pues vimos que San Benito, Natividad de San Jerónimo son definitivamente islas clave para las aves marinas en esta región, por su abundancia y por su diversidad. Y Guadalupe también es muy especial y es un lugar que hay que proteger porque es el sitio de anidación único para estos 2 petreles que ya les comentaba en la introducción y para el mérgulo de Guadalupe. Eh, y pues de todas estas poblaciones nosotros encontramos que hay un aumento en 1/3 de ellas, que tienen una tasa de crecimiento mayor a 1. Y en general podemos decir que tanto las islas como las aves marinas están en buen estado y están mejorando, pues gracias como a todas estas acciones de conservación y restauración. Y pues bueno, nosotros, o sea, ¿qué sigue, no? O sea, porque ¿qué más quisiéramos estar pues todo el tiempo, todos los años, yendo a todas las islas, hacer el monitoreo de todas las aves, pero a veces pues la cuestión del financiamiento no da para tanto, pero y es una manera también de priorizar al tener todos estos resultados, o sea, todas aquellas especies que estén en aumento, solo es mantenerlas como monitoreo de manera bianual o tal vez cada 5 años y regresar de vez en cuando pues que todo siga bien, ¿no? En aquellas que no hubo o que no encontramos ningún cambio, definitivamente necesitamos más datos para que después el análisis nos diga con certeza si están creciendo o están disminuyendo. Y en aquellas que están disminuyendo, como por ejemplo el cormorán de Brandt, pues encontrar las causas, o sea, qué es lo que está sucediendo y qué podemos hacer para revertir este decremento. Algo muy importante pues es seguir con la implementación de protocolos de bioseguridad insular en estas islas para evitar que vuelvan a entrar especies invasoras que afecten a las aves, continuar con las técnicas de atracción social y poder recuperar pues a estas últimas 4 colonias que les comentaba que aún están extirpadas. Y pues las islas no están exentas de amenazas, ¿no? Todavía existen algunas concesiones para extracción de guano. Por ejemplo, en la isla San Jerónimo, nosotros pues hemos estado recurrentemente sometiendo nuestras opiniones para que se prohíba esa actividad, porque ya ha causado muchos estragos, como abandono de colonias o como pérdida de hábitat o destrucción de madrigueras. Así que digamos que hay que continuar o no hay que quitar el dedo del renglón. Y pues bueno, es principalmente pues para seguir viendo ahora este panorama. Si ustedes visitan, por ejemplo, San Roque y Asunción, ahora esto es el panorama que pueden observar en estas islas durante la temporada de anidación. Y pues ahora esta segunda parte de la presentación, pues si alguien, no me puedes decir cómo voy de tiempo, por favor. Sí, vas muy bien, Yurena.
Sí, ok. Bueno, entonces tal vez me tardé un poco menos de lo que pensaba. Eh, y pues bueno, ahora con este proyecto, esta segunda parte del proyecto es, lo estuvimos llevando a cabo en Isla Guadalupe y aplicamos esta otra técnica de atracción que es la translocación. La translocación es mover huevos o pollos de un lugar a otro, ya sea para restablecer o ya sea para crear una nueva colonia en un sitio más seguro, ¿no? Y eso fue lo que hicimos en este proyecto. Pero bueno, les platico cuáles fueron del por qué lo comenzamos. Pues sobre todo empezar nuevamente a comentar que pues esto es un esfuerzo binacional, multiinstitucional y que llevamos muy de la mano con el gobierno mexicano de Estados Unidos y sobre todo nos hermanamos mucho con una asociación civil de Estados Unidos que ellos están en Hawái, que es Pacific Rim Conservation. Ellos en toda para hacer translocaciones. Ellos están salvando a sus aves del archipiélago de Hawái, llevándolas de islas muy someras a islas un poco más altas, pues para tratar eh, de, de hacer acciones, ¿no? Antes de que las tormentas desaparezcan todos estos nidos o antes de que el nivel del mar suba lo suficiente como para que ya no existan estas islas. Entonces, pues bueno, el porqué de esto es que el albatros patas negras es uno de los tres albatros, junto con el albatros de Laysan y el de cola corta, que se distribuyen en el Pacífico Norte. Tiene pues una distribución muy amplia, como pueden verlo aquí, y pues bueno, sus principales zonas de anidación están en Hawái, pero también la hemos registrado en Guadalupe y en San Benedicto. Se viene también pues a alimentar a lo que es la corriente de California, principalmente. El 97% de sus parejas del mundial están en Hawái, principalmente en el atolón de Midway, pero lo que está sucediendo aquí es que se están perdiendo muchas de estas parejas porque esta es una especie muy vulnerable. Le gusta anidar en lo que son las periferias de la isla, muy cerca de lo que es el agua. Y aquí podemos ver cómo está así, tiene ahí con su pollo y cómo se está perdiendo, ¿no? Toda esa playa en la cual anida esta especie. Y pues para que, digamos, para ejemplificar un poquito más esta pérdida, en una de las islas de allí de Hawái, que es la East Island, pues en el 2018 se contabilizaron 2.000 parejas reproductoras de patas negras, pero después hubo un huracán, el huracán Walaka, que prácticamente barrió, o sea, barrió y desapareció la isla. Así que este, digamos, es el panorama que está viviendo Hawái, de que si no hacemos algo por proteger a esta especie en su sitio más importante de anidación, puede desaparecer en unos cuantos años. Y pues bueno, en Guadalupe, esta especie ha sido reportada como anidante, tanto por nosotros como por otro autor, pero pues desafortunadamente fueron pues, los individuos que intentaron anidar, fueron depredados por gato feral y lo hemos visto, ¿no? Visitar la isla de vez en cuando. ¿Y por qué Guadalupe? Pues sería un lugar ideal, ¿no? Para que se estableciera pues una colonia más grande de este albatros, porque es una isla muy alta. Ahora sí que está protegida de las inclemencias, pues ya sea de las tormentas, o ya sea pues del cambio en el nivel del mar. También pues está mucho más cerca de lo que es la corriente de California, que es a donde se viene a alimentar este albatros. También tiene poca incidencia de plásticos de los cuales se puede alimentar, siendo que en Hawái eso es muy recurrente. Y pues bueno, ese es, digamos, como un poco la justificación. Y también de que en Guadalupe ya hay una población grande de más de 1.000 individuos de albatros de Laysan, que cuando se pensó en este proyecto, pues también era de empezar a ver qué es lo que pudiese funcionar y se pensó en que los albatros de Laysan pudiesen ser los padres adoptivos de estos huevos que trajéramos de Hawái. No sabíamos si iba a funcionar o no, pero bueno, ahorita les voy a comentar si lo hice, si sí funcionó. Pues al ver la tendencia poblacional del albatros de Laysan en Isla Guadalupe, también nos podemos dar cuenta de que algo similar
pudiese estar pasando unos años más adelante, si pues este proyecto llega a ser exitoso y si el albatros patas negras regresa a anidar y establece una colonia que pareciera que es así. Nosotros ya habíamos intentado aplicar sistemas de atracción social desde el 2019 para el albatros patas negras, pero sin mucho éxito. Así que, pues bueno, nos pusimos manos a la obra, fuimos bastante proactivos y comenzamos durante la pandemia el proyecto de translocación. Así que en conjunto con los colegas de Pacific Rim Conservation, pues por varios años fuimos al atolón de Midway a rescatar huevos y pollos, o sea, no nos traíamos, digamos, cualquiera, sino que las mismas personas que trabajan ahí en el área natural protegida, ellos eran los que seleccionaban aquellos que estaban más en riesgo de desaparecer. Como vean aquí del lado derecho, que está súper cerca del nivel del agua. Y después, pues el reto era traerlos a los huevos. Y el primer año nos trajimos pollos, pero ya los siguientes años ya solamente fueron huevos, porque el viaje para los pollos sí fue muy estresante. Y, y decidimos pues dejarlo así, y que era la probabilidad también de éxito era mucho más grande. Así que fue un viaje bastante importante, primero de Midway a Honolulu, después de Honolulu a San Diego, después de San Diego a Tijuana y luego de Tijuana a Isla Guadalupe. Todo esto fue de manera aérea y luego ya llegando a Guadalupe, además de manera terrestre para llegar pues a la zona de anidación de los albatros de la Laizán, que fungieron como padres adoptivos de estos huevos que nosotros trajimos y que los aceptaron súper bien. O sea, son para nuestra grata sorpresa, los criaron como propios y hubo, pues obviamente había muchas preguntas de si iba a haber una improntación, ¿no? Porque era una especie distinta, pero pues ahora que han regresado algunos albatros patas negras, vemos que no, que cada uno tiene un comportamiento completamente distinto, que cada uno tiene un baile de cortejo distinto, así que podemos estar seguros de que no hubo pues una implicación mayor. También tuvimos que construir un laboratorio de alimentación allí en la isla. Por el primer año que nos trajimos los pollos, pues a esos pollos no se los dimos a los padres adoptivos porque no los iban a aceptar, porque ya estaban muy grandes para ellos, para que los aceptaran. Así que nosotros los alimentamos diariamente con una dieta que ya estaba aprobada por nuestros colegas de Hawái, que ya tienen prácticamente más de 10 años haciendo este tipo de proyectos, y pues se les daba de manera manual. Al inicio tal vez no era muy difícil, pero ya una vez que crecían los pollos se ponía más complicado. Y pues hasta la fecha ha sido un proyecto bastante exitoso. En el 2021, que movimos 21 huevos y 12 pollos, hubo un éxito bastante alto. Algunos de los pollos murieron en el transporte porque fue bastante estrés, por eso es que decidimos ya no volver a mover los polluelos. Ya en el 2022, 23 y 24, todos los años movimos 36 huevos y prácticamente la mayoría eclosionaron y la mayoría también se convirtieron en volantones y dejaron la isla para adentrarse en el mar, continuar con su ciclo de vida y pues en total tuvimos 127 polluelos que emprendieron el vuelo hacia el mar y esto significó un 90% de éxito para, para este proyecto de translocación. Y lo que me emociona mucho de compartir es que desde el 2024 ya registramos el regreso de estos individuos. Generalmente lo que hacen los albatros es que cuando abandonan la isla, cuando al ser pollos ya son volantones, dejan la isla, tardan entre 4 o 5 años para regresar a su isla, pero hay algunos de estos individuos que fueron translocados a Guadalupe que regresaron hasta en 2 o 3 años. Y este año, pues estuve yo en Isla Guadalupe, pues me tocó ser testigo del regreso de 35 polluelos, o creo que tal vez ya sean 37. Y se notaba muchísimo ya cómo estaban tratando o, pues bueno, socializando, practicando sus bailes de cortejo, ya se veían algunos individuos todo el tiempo unos con otros, así que, pues bueno, nosotros esperamos queremos que el siguiente año haya la primera pareja y el primer huevo
pero pues probablemente lo tengamos en 2 o 3 años. Así que pues más adelante también les podemos dar un poco más de actualizaciones. Y pues estos son algunos de esos individuos que regresaron ya como adultos y ya casi listos para reproducirse. Así que pues dentro de tal vez unos 5, 7, 8 años ya poder compartirles que tenemos una colonia de albatros patas negras que ahora está seguro y que está segura en Isla Guadalupe. Pues esta técnica de atracción de esta técnica de translocación, también la estamos aplicando con esta ave pequeña que es el petrel de Ailey, que también anida en Isla Guadalupe. Anida principalmente en los islotes, unos islotes muy pequeños, que a diferencia de la isla principal, sí está muy expuesta a las tormentas. Y cuando es invierno, que es cuando anida la especie, llega a haber tormentas tan grandes que ya entra a sus cuevas en donde anidan y prácticamente, o sea, barre, ¿no? Barre con todos los nidos. Así que lo que estamos haciendo ahora es mover pollos de una edad adecuada para que al llevarlo a la isla principal, pues después reconozcan el sitio como su sitio de anidación. Y pues hasta ahora ese proyecto ha sido bastante exitoso. Hemos tenido sobrevivencia prácticamente del 100%. Así que pues tenemos mucha esperanza que también estas técnicas nos ayuden pues a proteger a esta especie que también está bastante amenazada. Y más adelante, pues también estamos trabajando con la parcela de Islas Revillagigedo, en el archipiélago de Revillagigedo, que pues es nuestra ave altamente amenazada, como lo comenté, y esperamos poder también crear sitios seguros para esta especie en sus islas de anidación y sobre todo protegerlas de pues, los depredadores, tanto los invasores que están actualmente como los nativos y pues hacer que el número de parejas crezca en el futuro. Pues bueno, eso es por lo pronto de mi parte. Nuevamente agradecer a toda la red de colaboración y bueno, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por tu excelente plática. Tienes varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son las principales formas para erradicar carnívoros exóticos en las islas, como gatos y perros? Y si conoces la historia del cuatí en la isla Juan Fernández en Chile. Ok. Bueno, los métodos que utilizamos nosotros para la remoción y bueno, erradicación de lo que son los perros. Los perros prácticamente en estas islas, tanto en Guadalupe como, bueno, me faltó poner Guadalupe, y en Natividad eran mascotas. Entonces no se hicieron ferales y fue más que nada pues sacarlos a continente, ¿no? Y encontrarles un lugar en continente. Esa fue la técnica para los perros. En el caso de los gatos, cuando ya son ferales, la cuestión es que no se pueden sacar pues dar a donar, o sea, llevar a continente, desafortunadamente. Así que bueno, nosotros utilizamos ahorita trampas de cepo, que lo que hacen es atrapar pues la pata del individuo y pues después se le eutaniza de manera humanitaria, o sea, se le pone un anestésico. Y pues bueno, él fallece en la isla y pues también lo que hemos hecho es que si encontramos crías, algunas de las personas también han adoptado esas crías y se han sacado de las islas. Y no conozco el caso del cuatí en la isla Juan Fernández. Okay. Silvia Torres pregunta, ¿qué es lo que hace exitosa la recuperación en San Benito? Pues mira, la cuestión en San Benito es que afortunadamente no hubo gatos. Creo que eso es la principal cuestión. La otra, sí hubo conejos. Los conejos pues son competidores porque pues también hacen madrigueras subterráneas, compiten con las otras aves que anidan bajo tierra, pero al parecer no era un hábitat tan ideal para los conejos. Digamos, no era una cantidad excesiva de ellos como hacer un daño así tan grave. Y también fue que mejoró mucho nuestra manera de estimar las colonias.
porque el estimar el número de parejas de madrigueras subterráneas o de aves marinas que anidan en madrigueras subterráneas es muy complicado porque uno puede causar mucho daño al meterse a las colonias. Entonces, nosotros hicimos un monitoreo mucho más específico en las 3 islas, que es el archipiélago de San Benito, y en su entonces el estudio base que nosotros teníamos del 2000 y tanto, ellos solo lo hicieron en una isla y luego extrapolaron a las otras 2. Así que yo creo que puede ser una cuestión también de subestimación, porque en realidad San Benito se ha mantenido en muy buen, digamos que, estado de conservación. Y un poquito junto con esa pregunta es cómo realizan el conteo de las poblaciones, si capturan, anillan o usan drones, y en caso de usar drones, ¿cuál es la reacción de las aves a esto? Sí, bueno, nosotros sí, creo que es algo que me faltó ser un poco más específica. Lo que hacemos es ir durante la temporada de reproducción, cuando pues en su momento tuvimos así un proyecto bastante grande en el cual podíamos prácticamente vivir en la isla y estar haciendo monitoreo de las aves todos los días. Obviamente las colonias pues se hacían con observación desde lejos, ya sea con binoculares o con telescopios. Eso era algo muy, digamos que de lo básico, y en lo cual podíamos prácticamente contar uno por uno los nidos, sobre todo de aquellas de superficie. También hacíamos conteos por lancha, para aquellas de superficie durante el día, para aquellas nocturnas, hacíamos también algunos recorridos nocturnos haciendo conteos alrededor de la isla. Y para algunas especies sí hemos utilizado drones, por ejemplo, para las pardelas, pues hemos también intentado hacer conteos de pelícanos, pero sí, definitivamente las gaviotas son una especie que se ven ampliamente atraídas a los drones. Pero bueno, con los drones hemos tenido menos experiencia para hacer conteo de aves. Y bueno, ¿qué tanto extraen guano en la región y en qué lo utilizan? Eh, pues en realidad, o sea, lo que nosotros hemos estado tratando pues de hacer de manera muy recurrente es evitar, ¿no?, que se den estas autorizaciones. Las personas que tienen la concesión minera desde hace muchísimo tiempo, pues ellos tienen que someter su manifiesto de impacto ambiental a las autoridades, a Semarnat, y ellos piden opinión de CONAMP, y además nosotros como asociación podemos someter nuestra opinión, y muchas de las veces hemos logrado en conjunto, CONAMP y nosotros, de que no se dé esa autorización. Entonces no se está haciendo colecta de guano actualmente. Ha habido algunas autorizaciones hace algunos años, pero pues eran algunos miles de kilogramos. O sea, en realidad, si uno visita estas islas, te puedes dar cuenta que la acumulación de guano no es lo suficiente como para que se comercialice. Y lo que nosotros pudimos ver en alguna ocasión era que se estaba haciendo un daño muy importante a la zona de anidación, por ejemplo, de las alcuelas, ¿no? Que eso es lo que vimos. Preguntan que si llevan a las mamás también cuando traslocan a los pollos. No, no, no. No, precisamente en estos proyectos de translocación, cuando se hace movimiento de pollos, todo el equipo que está obviamente involucrado en el proyecto, pues definitivamente tiene que ser experto en hacer eso, porque uno como manejador es el encargado de la alimentación de esos pollos. Día con día tú tienes que estarles preparando una dieta que sea idónea para la etapa de crecimiento de ese individuo, y, y crecen. O sea, no, digamos, el padre en esa otra colonia de la cual tú te la trajiste, pues él en algún momento se va a dar cuenta que pues ya no tiene pollo, y se irá de la isla, ¿no? Entonces, de ahí al siguiente año, pues, ya volverá a poner algún huevo, pero no movemos adultos, porque los adultos ya están improntados o ya reconocen como sitio de anidación esa colonia, pues de la cual nosotros obtuvimos los pollos o los huevos. Y lo que nosotros queremos hacer es que
en una edad muy temprana. O sea, por ejemplo, los pollos de albatros todavía no se improntan antes de las 3 semanas. Eso es lo que nuestros colegas en Hawái ellos han visto, que si tú te los llevas pequeños, ya cuando llegan a ese otro lugar y que se ubican con las estrellas y con, creo que al parecer es más que nada con las estrellas, ya pueden identificar que ese es su sitio de anidación. Guillermina Jazmín pregunta si han llegado a ofrecer cursos, talleres, servicios sociales o voluntariados y si lo han ofrecido en la Ciudad de México y qué requisitos piden. Sí tenemos, digamos, muchas colaboraciones con bastantes universidades a nivel nacional, mucho con las universidades locales, por ejemplo, acá la Universidad de Baja California, y, pero también con varias de la Ciudad de México, por ejemplo, con la UAM Xochimilco. Hay varios de las personas que trabajan en los proyectos que han sido egresados de ahí o que han hecho su trabajo de tesis o servicio social. Con la UNAM me parece que solo hemos tenido algún estudiante, pero nosotros estamos bastante abiertos a las colaboraciones con instituciones académicas. Solamente pues necesitamos que haya un convenio de colaboración y que precisamente sea pues, para servicio, para prácticas, para tesis. Desafortunadamente ahorita todavía no tenemos como tal un mecanismo de voluntariado. O sea, ahorita digamos la manera en la que lo hacemos es a través de que los estudiantes sean parte de una institución académica. Alejandra Ramos, además de muchas felicidades, tiene la duda sobre los bobos de patas azules que han llegado a las islas de Baja California si están anillados. Ella sabe que la población de Isla Isabel ha disminuido y si tienen registro de algunos individuos que hayan llegado. Pues no hemos registrado ningún individuo anillado, pero es importante saber eso que nos dice para estar pues atentos y también comentarles a nuestros colegas de California. Los colegas de California tampoco nos han dicho de que la colonia que se ha formado por allá estén anillados como para saber, ¿no? Si están migrando los de Guadalupe para allá, porque sí hemos visto que ha sucedido algo similar. Por ejemplo, pelícanos que anidan en el Golfo de California, muchos de ellos al parecer ahora están anidando en las islas de California. Y nosotros, nuestra hipótesis es porque están encontrando mejores condiciones de alimento a los alrededores. También, sí, probablemente muchos conocen la isla Raza y todo el trabajo de la doctora Enriqueta, de que muchos de los gallitos y algunas también gaviotas, algunos años en los que las condiciones no son muy buenas, migran, ¿no? Hacia la parte de San Diego. También pregunta o comenta que en Isla Isabel, que al quitar los gatos y las ratas, aumentó la población de falsas coralillo, que ahora están depredando los nidos de los pájaros bobos. Si ustedes han tenido un problema similar después de las erradicaciones. Pues lo que no un problema similar de ello, pues definitivamente es una respuesta del ecosistema, ¿no? Antes estas falsas coralillo pues tenían como alimento a las ratas definitivamente y ahora es el bobo, pero seguramente antes de la rata tenían al bobo, así que creo que solo es tiempo pues, de que haya un equilibrio, pero sí definitivamente llega a ser algún impacto. Nosotros lo que hemos observado es que las especies invasoras subsidian a otros depredadores nativos. Por ejemplo, en el archipiélago de Revillagigedo, donde anida la pardela de Revillagigedo, hay conejos invasores y los conejos son alimento de una especie de serpiente nativa y de un cuervo y también de algunos rapaces. Así que las poblaciones de esos depredadores nativos han aumentado gracias al subsidio de esta especie invasora. Eso es el efecto que nosotros hemos visto, pero pues probablemente es porque no hemos visto que un nativo ahora se alimente de otros nativos de manera excesiva, porque no hay como tal así depredadores tope en las islas en las que nosotros trabajamos. Okay. Len Robles pregunta más bien, ¿las técnicas utilizadas garantizan el 100% en los depredadores no nativos?
pero ¿qué porcentaje tiene para los depredadores nativos? Ok. Serviría a hacer como un control si los depredadores nativos llegan a ser algún problema. Pues nosotros estamos ahorita pues pensando y tal vez empezaremos a hacer pruebas, sobre todo en la parcela de Revillagigedo. Ahí hemos identificado que un cangrejo que es nativo, y que también, bueno, la serpiente y los cuervos pues están causando daños a esta especie, y lo que pues vamos a tratar de hacer es como pequeñas islas, ¿no? Pequeños encierros dentro de la misma isla, que es que en la que hagamos pues una remoción, pero más bien movimiento de estas especies nativas a otras áreas de las islas y dejar estas áreas libres de invasores. Eso es ahorita lo que estamos tratando de hacer, pero no tenemos técnicas así como para, mm, pues para especies nativas como tal. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, de algunos colegas en Estados Unidos, que ellos llegan a hacer translocaciones hablando de lechuzas. Las lechuzas están causando mucho estrago con algunos petreles en California, y que ha aumentado mucho por un ratón, y lo que ellos hacen es transportar las lechuzas al continente a una distancia lo más lejos posible para que la lechuza no pueda regresar tan fácil nuevamente a la isla que está causando el problema. Ese es como que se puede utilizar también. Claro. ¿En cuánto tiempo salvaguardan a las aves reintroducidas? ¿Se refieren a los pollos, tal vez, que nos Yo creo trajimos? que sí. Ajá. Pues hasta que dejan la isla. O sea, en este caso, los salvajes, los pollos que nos trajimos el primer año, los trajimos muy jóvenes, como unas 3 semanas, un poco menos, y nosotros lo criamos prácticamente, ¿no? Con el laboratorio de alimentación que les comentaba y todo, con una dieta específica para ellos, y los albatros tardan alrededor de 3 meses, 4 meses en llegar a Volantón y de abandonar la isla. Entonces todo ese tiempo estuvieron bajo nuestro cuidado. Muchas felicidades por la presentación, por la forma de presentar tu trabajo y compartir los resultados. Excelente labor. Pero ¿cuál de estas especies que has trabajado, cuál de la especie que te ha dejado la experiencia más grata? Híjole, es difícil, sí, de seleccionar. Yo creo que definitivamente ya cuando, o sea, de verlo con mis propios ojos, es definitivamente ahorita, pues el regreso de estos 35 albatros patas negras, ¿no? Que me tocó estar ahí durante 3 meses en la isla y observarlo. Eso fue bastante grato y bastante, me dio muchísima motivación, ¿no? Como para continuar con el esfuerzo. En las islas del Pacífico, pues también nosotros tenemos el ejemplo de un charrán, del charrán elegante, que fue extirpado por una rata, y que pues por muchos años estuvimos aplicando estas técnicas de atracción social como casi por 10 años, y pues no funcionaban, ¿no? Hasta que pues llegó y llegaron así miles y miles de individuos a anidar a la isla. Llega a ser variable, algunos años llegan, algunos años no llegan, pero también como que tú registrar, ¿no? De que esa especie regresó en el momento en el que tú estabas haciendo ese monitoreo, creo que es el impacto que queda, pero principalmente creo que sí, el charrán, el albatros patas negras. Sí, gracias. Muchas felicidades. Saludos de Conavio. Y piden si puedes poner en el chat tu correo donde pueden contactarte. Claro. Ahí lo pusieron, creo, Contacto Islas MX. Ajá, sí. Muchas felicidades otra vez, ¿no? Y bueno, por ahí comentan que el guano se extrae como fertilizante, ¿no? Sí, correcto. Como fertilizante natural, ¿no? Ajá. Y preguntan si no hay invasión en estas áreas de sargazo. No, nosotros no No, tenemos eso es invasión más de bien sargazo. del otro lado, ¿no? Ujú. Ok.
más felicidades por compartir estos proyectos y mucho éxito. Y bueno, te agradecemos muchísimo tu participación. Realmente suena fácil como lo platicas, pero se sabe que es una labor titánica, ¿no? Que requiere mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Muchísimas felicidades y gracias por tu excelente plática. Seguimos en contacto y gracias a los Sí, muchas gracias asistentes. a todos también por la atención. Sí, te agradecemos mucho, estimada Juliana, estuvo excelente, muy emotiva la charla, la conferencia, y aparte con tantos éxitos, ¿no? De no solamente una sola especie, sino todas las especies que han logrado ayudar justamente, ¿no? Lo del albatros estuvo súper interesante, ¿no? De hecho, te mandan saludos también desde Chile, muchos de nuestros contactos también están de aquí de México, y bueno, te voy a compartir también el chat ahí, al correo. Por correo te voy a mandar también tu constancia, ¿no? Y también, bueno, les vamos a comentar que la siguiente conferencia se va a realizar el 12 de agosto. Vamos a hacer una pausa y la siguiente conferencia la va a dar el doctor Juan Carlos Serio Silva sobre restauración ecológica, estrategias de manejo y monitoreo de primates en áreas protegidas. Hacemos esta pausa porque viene el periodo vacacional, pero regresando en agosto, agosto tenemos 2 conferencias y en septiembre tenemos las últimas 2 conferencias, ¿no? Entonces, esperamos que nos puedan seguir acompañando en las conferencias. Y nuevamente, Juliana, te agradecemos mucho tu tiempo. Así que las imágenes, toda la charla estuvo súper interesante. Y ya verás en la parte del chat y todas las felicitaciones y agradecimientos. Sí, pues seguimos en contacto Sí, y muchas nos gracias. vemos. Que tengan bonita tarde y nos vemos en agosto, justamente para que les vamos a ir recordando por las redes sociales. Muchas gracias, Muchas Juliana. gracias Sí, y Gracias. felices sí. Hasta vacaciones. luego. Hasta Nos luego. vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.